Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Y que ya tenemos presente. Sí, yo lo veo como una aplicación, un despliegue, una implementación gradual, en el que se empezó con cositas, cada vez son cosas más impactantes en la vida de las personas, más reales, más tangibles, y esto solo va en aumento. Entonces, bueno, uno puede quedarse y tomar una postura anticuada de no querer adaptarse a las nuevas tecnologías, porque al final lo volvemos a repetir, esto va con el mundo digital. Sí. Entonces va de la mano, no hay inteligencia artificial en libros de papel, quiero decir, sí. La inteligencia artificial está en aplicaciones, en webs, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Entonces hay que asumirlo, el reto que nos pone por delante, e intentar sacar el mayor provecho de ello. Y evidentemente aquel que se quiera formar en este mundo, pues a rascar y rascar. Sí. Porque al final muchas veces es verdad que tiene una contraparte y muchas veces sí que creo que muchas empresas abusan del término IA para catalogar cualquier cosa como IA, y muchas veces pues como que es un concepto muy poco establecido en la empresa, por así decirlo, por no decirlo muy desarrollado, que luego lo de siempre lo está desarrollado hasta el punto que necesitas, ¿no? Pero bueno, creo que hay un poco de postureo respecto a la IA. Cierto, sí. Entonces, es lo que está de moda, entonces hay que venderlo, efectivamente, sí. Sí, y continuando con este punto, quería mencionar otra aplicación que también puede ser muy interesante, pues eso, a los grupos de captación de talento y demás, como es que yo no sé cómo de alejado está esto, si se está utilizando ya, pero hace no mucho leía un artículo que mencionaba la utilización de la inteligencia artificial para el filtrado de currículums y para el análisis de perfiles sociales y criba de los diferentes candidatos. Entonces, creo, porque como tú bien has indicado, estos equipos de recursos humanos reciben multitud de currículums, puedo decir casi al día, y es una tarea muy ardua la que tienen que llevar para conseguir seleccionar el perfil más adecuado a un puesto de trabajo específico, y por tanto una inteligencia artificial puede ayudar a este tipo de tareas. Sí, ninguno de los dos nos dedicamos a esto, lo hacemos, es algo que hagamos todos los días, entonces no podemos entrar muy en el detalle, pero bueno, por todo el mundo es conocido que estos son, creo que ha salido mencionado, ¿no? En alguna ocasión, en algún episodio, que estos son herramientas que están a la orden del día. Al final, cuando hablamos del activo más importante de las empresas, son las personas, que, aunque algunas empresas lo digan más por esnobismo que por otra cosa, pero es así, ¿no? Entonces a las empresas son las primeras a las que le interesa poner toda la carne en el asador cuando se trata de fichar. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Más que nada porque, bueno, pues tus datos también están ahí, ¿no? Los datos de cualquiera. Entonces uno tiene que ser consecuente con eso y tener claro que, bueno, cualquier cosa que se suba por ahí o que se haga, pues muy seguramente, para lo bueno y para lo malo, pues sea detectable, ¿no? No queramos mentir a nadie con nuestros perfiles ni con ninguna historia rara, porque nos van a pillar y seguramente lo tengan más fácil que antes. Pero bueno, vamos a centrarnos en la parte buena. Es que sí, que son un gran activo, una gran herramienta, pues para coger los perfiles más idóneos, ¿no? Para cada,
Sí, te ayuda a llegar a donde antes por capacidad física no podías llegar a revisar tantos currículums. Así es. O así algo es. así. Entonces es muy importante que nosotros como candidatos, hablo desde el punto de vista de candidato, ya no sé por qué digo nosotros, pero el candidato ideal tiene que saber que si vas por cierta posición, en toda la documentación que entregas a la empresa, ya sea currículum, ya sea carta de recomendación, ya sea etcétera, etcétera, pues los ayuda a que los términos de los que va a la posición, o sobre los que ¿cómo se dice esta palabra? Sobre los que ondea la posición, no sé si lo he dicho, sí, no sé si he dicho la palabra perfecta, pero bueno, estén contenidos en esta documentación. Eso es lo que... Sobre los que orbita, los términos sobre los que orbita la posición estén incluidos en la documentación que entreguemos. Si tienes un currículum para aplicar para una posición de Product Manager, asegúrate que esas palabras están ahí en tu experiencia. Asegúrate que los términos, ya sean marketingianos o no marketingianos, los que sean de índole de la índole sobre la que vas a trabajar, pues estén incluidos en tu documentación. Creo que es algo que es más importante que nunca, porque hoy, gracias a la inteligencia artificial, es más detectable más fácilmente para las empresas. Así es. Y bueno, continuando con las etapas de la vida laboral, yo creo que llegamos a la que estamos viviendo ahora. Tanto tú como yo, que es la etapa productiva, podemos llamarle, en la que la inteligencia artificial pues a lo mejor tiene un impacto más directo sobre el rendimiento, digamos, ¿no? Como hemos mencionado en varias ocasiones en este podcast, con ChatGPT, pero no solo ChatGPT, Google Assistant, Cortana, las diferentes Copilot, los diferentes asistentes que hay, pues pueden tener influencia en nuestro trabajo directo. Y sobre todo en la productividad. Cuando hablamos más de que rendimiento, yo que diría que productividad, ¿no? Eso un poco... es. Entonces, yo creo que también porque es la etapa de trabajo en la que nos encontramos y donde estamos viviéndolo de primera mano, yo aquí veo unas ventajas. Yo soy un usuario habitual, completamente habitual en concreto ChatGPT, pero también de las inteligencias artificiales generativas para generar a lo mejor diseños. Pon que... se me ocurre en la idea de quieres mostrarle a un diseñador gráfico qué estás buscando para que luego él lo realice, pero no se te ocurre cómo expresárselo con palabras, y a lo mejor pues un pequeño boceto con inteligencia artificial le dices pues quiero algo de este estilo. Bueno, yo creo que mucha gente está pensando en la de los correos, ¿no? Los emails y los PowerPoints, etcétera, que son, para muchas posiciones son de vital importancia, porque quitan mucho tiempo, y muchas veces no sabe uno cómo escribir el correo perfecto, ¿no? Pero hay que decir que volvemos a lo del razonamiento, ¿no? Ese ejercicio de preguntarle a ChatGPT, oye, le quiero mandar a ChatGPT o a cualquiera, ponemos ChatGPT porque volvemos a repetir, el más utilizado, pero el preguntarle, oye, quiero un correo así, quiero que me pongas esto así, o no, pero ahora le das otra vuelta, evidentemente nos hace pensar, y eso es la parte buena. La parte mala, que no lo hacemos nosotros, no lo ejecutamos esa acción nosotros, la ejecuta la máquina, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, esa es una de las herramientas de las que se puede nutrir los profesionales y puede aumentar la productividad de uno, pero bueno, como siempre y como las otras etapas, pues tiene su lado malo, ¿no? Y su lado malo es que no puedes tener un personal en una empresa que no sepa o que no practique a la hora de escribir correos o realizar presentaciones de PowerPoint o escribir código si es lo que toca, o hacer una plantilla de Excel para X ejercicio financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Vuelvo a lo de antes.
está bien como ayuda, está bien como ejercicio, está bien como asistente, pero no podemos ser 100% dependientes de ellos. Eso es el mensaje que yo trasladaría. Yo precisamente ese era también el mensaje que quería lanzar, que lo debemos emplear o utilizar como una herramienta de apoyo. No puedes depender, o sea, no es que no puedas depender, sino que el hecho de que no te puedes fiar 100% de lo que ChatGPT, por ejemplo, tú bien indicas, es verdad que a la hora de redactar correos también puede ser interesante para definir el tono del correo o diferentes ayudas. No puedes depender en exclusiva de lo que te ha dicho, es decir, hacer un copia-pega de lo que te ha dicho ChatGPT, sino que al final, como toda la inteligencia artificial, es verdad que esto es como una reflexión casi más ética que a la que estoy llegando, pero que viene bien decirla, que es que se tiene que poner el humano en el centro. Es que no olvidemos que esto también va de ética. Efectivamente. Estamos hablando de técnicas y herramientas tan potentes, de metodologías tan potentes, que van a estar muchas veces limitado por la ética, y por eso íbamos a lo de la regulación, etcétera, etcétera. Eso es. La ética, y esto vuelvo a un capítulo, creo que uno de los primeros en los que hablamos sobre las profesiones con más demanda, etcétera, etcétera. Yo creo que lo mencioné una vez hace cosa de un año o dos. Leí unas declaraciones del CEO de Movistar, que es alguien que creo que hay que escuchar mucho en este país, porque siempre dice cosas interesantes y siempre en un tono y en clave constructiva, que hablaba de que, bueno, profesiones como la antropología, filosofía, etcétera, etcétera, en el futuro, sociología, etcétera, van a tener importancia porque entramos en un paradigma tecnológico digital que no sabemos cómo entramos ni cómo vamos a salir de él. Es decir, bueno, salir seguramente no saldremos, pero cómo puede afectar a esto, a la manera que nos interrelacionamos, a la manera que creamos valor, que hacemos girar la economía, etcétera, etcétera. Entonces, esto es tan importante. Es tan importante que esto esté en cierta manera controlado, y es tan difícil a la vez que da un poco de vértigo, y es normal. Todo el mundo piensa, ¿no? La inteligencia artificial me va a robar el trabajo. Bueno, yo no creo que nos quite el trabajo. Evidentemente habrá tipos de roles y tipos de trabajos más afectados que otros, pero va a requerir tanto esfuerzo y tanto trabajo por parte de todos, de instituciones, de empresas, de la sociedad civil, de todo el mundo, que, bueno, da un poco de vértigo. Entonces es muy importante esa reflexión cuando has mencionado la palabra ética, y perdona que me haya ido un poco por los cerros de Úbeda, pero es que es muy fácil con la inteligencia artificial. Esto también va de ética. Totalmente. Eso quería destacar. Eso es. Y, en ese sentido, bueno, todos conocemos que hay multitud de películas y reflexiones al respecto. La más utilizada es la de la película Her, ¿no? En el que un hombre se enamora de un asistente, de una inteligencia artificial, vamos. Y muchas reflexiones al respecto. Veremos cómo evoluciona efectivamente la tecnología y qué impacto a nivel ético y sociocultural puede tener esto de cara al futuro. Efectivamente, un aspecto muy, muy interesante y una reflexión muy interesante esa que has planteado, y que creo que sin duda debemos tener en cuenta en los próximos años. Yo creo que hay que escuchar a la gente que sabe de esto. Es más importante que nunca que escuchemos bien, en clave constructiva, vuelvo a decir. Siempre hay intereses de todos los lados, eso es innegable, pero hay gente que a la hora de hacer declaraciones deja entrever sus intereses más que otros, entonces eso es lo que hay que distinguir, ¿no? Entonces, hagamos caso a los que saben de todo esto, a los dirigentes de empresas que están metidas en este meollo, que desarrollan este tipo de herramientas, y tomémoslo con precaución, pero hagamos caso, no ignoremos, porque de verdad que
pueden cambiar muchas cosas en el futuro y nadie quiere, evidentemente, verse con dificultades de trabajo o verse que cambian mucho su ideal de vida en muy poco tiempo, ¿no? Esto cuesta digerirlo y las sociedades tienen que digerirlo con el tiempo que sea necesario. Pero escuchemos a los que saben. Yo es algo que siempre intento hacer, y hoy en día todos sabemos que cada vez es más difícil porque lees y a veces lees, pues, dependiendo de dónde leas, pues ves unos intereses entremezclados otros, pero bueno, cotejemos informaciones, declaraciones, etcétera, etcétera, pero siempre teniendo un ojo sobre esto, porque de verdad que la aplicación de este monstruo, no quiero decir monstruo, pero de este pedazo de universo que es la inteligencia artificial, muy probablemente cambie el futuro de muchas personas. Eso es. Y bueno, antes de entrar en la última etapa de la vida laboral, sí, por así decirlo, yo quería hacer también volver un poco a lo que es la vida laboral plena, por así decirlo, en la que creo que la aplicación de la inteligencia artificial tiene un impacto, o si no lo tiene, creo que sería una tecnología muy interesante de aplicar, que es en el análisis, por ejemplo, de la aplicación de la inteligencia artificial, en el análisis de las trayectorias profesionales o del desempeño del empleado, de ver cómo ha trabajado, los KPIs, la recolección de los KPIs, que todos sabemos que en muchas ocasiones es como una tarea muy ardua, estar analizando datos y demás. Pues todo esto también creo que puede tener una aplicación muy interesante y que pueda ayudar a la evolución de las carreras profesionales de las personas. También en el sentido de apoyar a todos aquellos que quieren hacer un cambio de rumbo profesional y decir, pues bueno, voy a intentar ver dentro de mi currículum por dónde podría, qué me dice, por decirlo de una manera banal, qué me dice ChatGPT que dada mi experiencia podría desempeñar, o por dónde podría ir. Todo esto son aplicaciones que creo que son muy interesantes, y que esa capacidad de análisis de datos macro y micro que tiene la inteligencia artificial, pues puede ayudar a apoyar la evolución humana, la evolución profesional humana, en esa labor de mentoría, digamos, y que puede ser muy productivo y muy beneficioso para las personas, ¿no? No, sin ningún tipo de duda. Bueno, estamos en la era del dato, ¿no? La información es poder, y cuando referimos a poder es para todos, para empresas a la hora de manejar las carreras, o manejar suena muy mal, perfilar las carreras de sus empleados, ya sea empleados empleados de todo tipo de perfil, vamos a decirlo, más ejecutivos o no ejecutivos, etcétera, etcétera. Y a la hora también de manejar la carrera de uno mismo, ¿no? Estoy convencido de que, vamos, haciendo un type ahí en Google facilongo, encuentras alguna herramienta que te ayude. Y no, sí. Por eso destacaba antes, ¿no? Que todo el mundo viene, la primera que te viene a la cabeza es la del currículum, ¿no? Pero no nos limitemos a eso, que no va solo de eso. Entonces, hagamos uso más variado y más inteligente de estas herramientas. Eso es. Y ya por último, por cerrar todas las etapas de la vida laboral, incluso casi vital, porque el trabajo nos acompaña, llegamos a la jubilación. ¿Cómo crees qué impacto crees que va a tener la inteligencia artificial en la jubilación, o cuando lleguemos a ese momento? Bueno, o sea, aquí no quiero hacerse sentir mal a nadie, ¿no? Hay gente con 60 años que están más puestos en el tema que nosotros, o 60 y pico, seguro. Totalmente. O sea, que no, de verdad que no, pero sí que, bueno, seguramente si uno chequea la adopción de este tipo de herramientas en la franja de edad en la que menos, a partir del uso de razón de las personas,
la franja de edad en la que menos se utilice este tipo de herramientas será a partir de los 65, 70 y más, cuando, bueno, pues uno ya no lo necesita para su vida profesional porque ya está jubilado, ¿no? Y yo creo que esto es como cuando entraron a internet, las nuevas tecnologías y los nuevos móviles. Todo el mundo decía, bueno, esto es para jóvenes, esto es para jóvenes. Bueno, WhatsApp comenzó hace 13, 15 años. Yo creo que, bueno, yo porque no tengo abuelos ya, pero nuestros abuelos, si yo quiero si mis abuelos viviesen, usarían WhatsApp, ¿no? Y seguramente muchos lo hemos visto. Entonces, la adopción va a ser más lenta, pero llegará. Sí. Llegará. Y no me cabe duda de que hay infinidad de oportunidades para desarrollar aplicaciones, herramientas para este tipo de perfiles. Y luego, claro, cuando uno aumenta la edad, pues aumentan los riesgos de salud, etcétera, etcétera. Y vamos, yo creo que sería no vivir en este mundo, negar que la inteligencia artificial ofrece numerosísimas ventajas y oportunidades, pues por la detección temprana de ciertas enfermedades. Eso es. En el mundo clínico, el mundo médico, ¿no? La medicina creo que es uno de los más avanzados en este tipo de cosas. No soy un experto para nada, no tengo mucho conocimiento, pero vamos, estoy seguro de que hay numerosas aplicaciones beneficiosas para prevenir, porque más vale prevenir que curar. Y bueno, ahí creo que es uno de los grandes pros de la inteligencia artificial, precisamente, ¿no? Que ya solo con hacer eso, con tener una gran ventaja sobre los sistemas y metodologías y métodos y herramientas más tradicionales, pues si puedes ganar tiempo, eso es oro, ¿no? Entonces, repito, no soy experto, sí que he leído, ¿no? Tiene ciertas aplicaciones, por ejemplo, creo que leía el otro día detecciones de cáncer de mama, etcétera, pero vamos, estoy convencido de que tiene muchísimas más. Sí. Y eso es algo que tanto la medicina como ya la salud pública, por ejemplo, de un país, como puede ser, pues eso, la operativa de hospitales, etcétera, etcétera, puede hacer uso de ella y creo que es un tren que no se puede, como sociedad, no podemos desaprovechar. Totalmente de acuerdo. Y creo que no tengo mucho más que añadir. La verdad, has hecho una reflexión que creo que es redondísima en este sentido. Y creo que la mejor manera que tenemos de cerrar este capítulo, este episodio del último crédito, es, en este caso centrado sobre la inteligencia artificial, es retomar, bueno, y antes de hacer ese pequeño resumen que solemos hacer, retomar esa idea. Yo creo que es adecuado, además, con este momento en el que hemos hablado de temas médicos y demás, volver a esa reflexión que hemos hecho hace unos minutos de la inteligencia artificial tiene un potencial enorme, es una tecnología increíble, pero que son tecnologías, porque son diferentes tecnologías, pero sí, son tecnologías increíbles. Sí. La aplicación de esas tecnologías, sí. Exacto, pero que siempre tenemos que tener al humano en el centro. Así es. Entonces, creo que la ética humana, te diría, la ética humana en el centro, sí. Exacto. La capacidad de decidir final tiene que estar en manos de un humano y la capacidad de decidir lo éticamente correcto tiene que estar en posesión de un humano. No se puede ceder a una inteligencia artificial, nunca mejor dicho. Así es. Hagamos caso a los que escriben sobre esto, que nos están dando indicaciones y sin alarmarnos, pero con los pies en el suelo, que no todo vale. Hemos visto casos de mal uso de inteligencia artificial, casos muy serios. Hablo de ataques a la intimidad de las personas, etcétera, a su dignidad. Esto sí que no, eso es que me perdonen por el uso de la palabra, pero eso es mierda. Eso sí que no lo queremos, no nos ayuda para nada, nos convierte en peor sociedad. Con lo cual, quedémonos con lo bueno. En este caso, como es el último crédito, pues hablamos de temas de vida laboral. Hemos abarcado todas las fases
y seguramente nos hayamos dejado cosas en el tintero, pero Seguro. Vayamos con los pies en la tierra también, ¿no? Porque hay temas muy concretos que pueden ser violados, como puede ser la privacidad de las personas, los datos, etcétera, etcétera, que hay mucha gente trabajando sobre ello desde distintos puntos de vista. Entonces, bueno, cojámoslo todo con las pinzas necesarias. Yo creo, David, que hoy, ya que hemos abarcado muchos diferentes temas, yo cambiaría un poco nuestro picadito del final. Vale. Y yo te invitaría a que cada uno de nosotros diésemos nuestra reflexión positiva y negativa, si te parece, una positiva y una negativa acerca de la inteligencia artificial en menos de un minuto, si somos capaces, y con eso ya podemos dar por finiquitado. Más que nada porque, bueno, hemos comentado tantas cosas que seguramente este capítulo que lo dividiremos en 2 bloques, pues habrá que revisarlo. Lo tendrán que nuestros oyentes que revisar más de una vez, quizás. Me parece bien, el minuto de oro, ¿no? El minuto de oro para David Pinta. Ahí lo tienes. Pues bueno, yo creo que es evidente que la inteligencia artificial es una tecnología que ha llegado para quedarse, y eso yo creo que no tenemos ninguna duda ninguno, que no es, como hemos mencionado y como ha sucedido en otras etapas con otras tecnologías, en otras etapas históricas, no es una tecnología que vaya a robar, por lo menos bajo mi punto de vista, y creo que es así, que yo creo que la mayoría estarán conmigo en que no es una tecnología que vaya a robar empleos, como fue en su día la revolución industrial o cualquier otro tipo de evolución tecnológica, y que creo que, como hemos podido ver en los diferentes en las diferentes etapas de la vida laboral de una persona, también si incluimos, como hemos dicho, esa etapa de formación, que yo creo que también es necesario incluirla, tiene unas ventajas impresionantes y se convierte en una herramienta que creo que si ahora lo vemos como algo muy útil, dentro de unos años casi va a ser algo fundamental, como ocurrió con el propio Internet hace unos años. Muy bien, gracias por esta reflexión. Te ha sido un poco más allá del minuto, pero bueno, te lo permitimos. Nada, y yo quiero despedir solo con 2 aspectos. Creo que hemos repasado muy bien todo lo positivo, todo con lo que hay que tener cuidado. El tema ético es muy importante, pero yo quiero dejar una reflexión total a todos los oyentes que no he comentado, que es que nadie le tenga miedo a la inteligencia artificial y que nadie tema de formarse en herramientas de inteligencia artificial, en reciclarse. No se le puede tener miedo. Es tecnología novedosa para todo el mundo. Aquí todos jugamos con las mismas. Evidentemente los desarrolladores saben algo más que nosotros, pero para los demás, los que no hacemos trabajo de desarrollo de inteligencia artificial, también es nuevo. Con lo cual, que nadie le tenga miedo, que disfrutemos del camino formándonos en este tipo de herramientas. Hay multitud, no vamos a ser expertos en todos en la vida, pero bueno, las que toquen de aplicación, creo que esto es como el Word, el Excel, el PowerPoint. Muchos sabrán que lo necesitas muchas veces en cualquier empleo, pues esto empieza a tomar tintes de ir hacia el mismo camino. Así que con eso quería yo despedir, y creo que no me he pasado del minuto, así que bueno, esto era lo que tenía que decir, David. Muy bien, pues con esto yo creo que cerramos un capítulo muy interesante, que ha sido en el que hemos sacado ideas muy interesantes, y que ha sido una conversación que por lo menos a mí me ha gustado muchísimo, porque era un tema que me llama mucho la atención y que me gusta mucho, y que creo que era necesario abordar en nuestro podcast. Por tanto, nada más que añadir, Leo. Nada, muchas gracias. Seguramente esto suba en 2 partes, así que esperemos que nuestros oyentes lo acojan, y seguramente este tema será tratado desde otro punto de vista en futuros episodios. Quién sabe si en algún momento tendremos algún especialista que nos pueda echar una mano para envisionar todo esto, pero ha sido un placer, David, hablar sobre Igualmente, esto. Y nada, sin nada más que decirte, recordar a los oyentes que se suscriban, que le den a like, que hagan comentarios si así lo desean, y nos vemos en el siguiente episodio.
Eso es. Muchas gracias, Muchas Leo. gracias. Nos vemos la siguiente. Adiós a Hasta todas y luego. todos.